autoridades municipales, gubernamentales, cuerpo estudiantil y docente, miembros de la comunidad judía e israelí, miembros de la comunidad cristiana, hermanos de la prensa, amigos todos. Con nosotros esta noche, además de la valiosa presencia de todos ustedes, el honorable embajador de la República de Israel en la República Dominicana, Daniel Sabán. También la doctora Michelle Rivas, representante de la Organización de las Naciones Unidas. Licenciada Ilana Newman de Azar, alcaldesa municipal de Sosúa. Excelentísimo obispo Julio César Corniel Amaro, de la diócesis de Puerto Plata. La licenciada Ginette Vallejo, concejal del municipio de Sosúa. El señor Oscar Luis Gómez Salazar, concejal del municipio de Sosúa. Licenciado Radamés Guzmán Balbuena, concejal de la sala capitular del municipio de Sosúa. Licenciado Miguel Ángel Rivera, director de la antigua Escuela Cristóbal Colón, fundada por la colonia judía. La licenciada Dilcia Tavera, magistrada fiscalizadora del municipio de Sosúa. El señor Ricardo Rodríguez, cónsul honorífico de la República Dominicana en Israel. El señor Joe Benjamín y con él toda la comunidad judía que todavía habita en este municipio de Sosúa. Coronel Samuel Carlos Rodríguez, encargado del Comité Ejecutor de Seguridad Turística de la región norte. Coronel José Armando Brito Melo, director de la 15ª Compañía de la Policía Nacional radicada en Sosúa y además vocero de la Policía Nacional para la provincia de Puerto Plata. El hecho de que estemos aquí reunidos no es una casualidad. Estamos aquí porque manos aviesas que trataron de trastocar no solamente la historia de la humanidad, sino también la composición genética del ser humano, cometieron crímenes en contra no solamente de la humanidad, sino de toda la historia. Y además, el motivo de que estemos aquí es porque hace unos años fue inaugurado justamente este Parque Mirador en honor a la comunidad de Sosúa, la comunidad judía que radica en Sosúa. Ahí tenemos la puerta que simboliza las alas de nuestros corazones abiertas en disposición de abrazo para esos sufridos hermanos judíos que a partir de 1938 y la conferencia de Evian y de la acción del carismático presidente de los Estados Unidos de América, Franklin Delano Roosevelt, el honorable minusválido, que convocó a los países para presentar la propuesta de aceptación de los judíos, y la República Dominicana fue la única que aceptó que vinieran a su territorio los judíos que hoy son parte íntegra del municipio, protagonistas de la historia. Por eso estamos aquí, porque estamos, además de conmemorando la gran masacre histórica, estamos repudiando el hecho para que en el futuro barbaridades de esta naturaleza no puedan ser cometidas de nuevo. Yo creo que el hecho de que estemos aquí merece un fuerte aplauso. A seguidas, el ayuntamiento municipal, comandado en esta fase por el director audiovisual, el maestro Félix Corona, nos quiere presentar a nosotros
un video, unas imágenes de lo que podría representar aquella actitud malsana del Holocausto. Invitamos a todos ustedes a mirar a la pantalla y apreciar el video. La apisonadora rusa volvía a ponerse en marcha. Los disparos sonaban tan fuerte que hasta Yukov tuvo que taparse los oídos. Para Stalin esta ofensiva era de vital importancia. Unas semanas más tarde se reuniría con Churchill y Roosevelt en Yalta. No quería que Polonia se le escapara de las manos. El 17 de enero de 1945, 5 meses después del inicio de la insurrección, el Ejército Rojo entró en la capital polaca. Allí encontró una ciudad fantasma. No quedaba nadie para impugnar la autoridad de la nueva fuerza de ocupación. Los comunistas polacos no tuvieron problema a la hora de hacerse con las riendas. Los soviéticos desfilaron por la capital para celebrar una victoria que llegó demasiado tarde. Tras haber liberado Varsovia el 27 de enero de 1945, los soviéticos descubrieron el gran secreto del Reich. Un campo del tamaño de una ciudad rodeado por alambres con púas. Auschwitz-Birkenau. Las SS habían evacuado el campo tan solo 10 días antes. Todos los guardias habían huido. Los soviéticos encontraron abandonados allí a 7.000 deportados. 7.000 supervivientes entre más de 1 millón de asesinados. Antes de marcharse, los nazis trataron de eliminar cualquier prueba de sus crímenes. Hicieron explotar las cámaras de gas y los crematorios. Pero estas fábricas de la muerte también se convirtieron en el centro de un sistema de saqueo. Los soviéticos encontraron cientos de miles de prendas de ropa y decenas de miles de zapatos. En un cobertizo descubrieron 7 toneladas de cabello humano. En enero de 1945 todavía seguían activos unos 550 campos en el Reich. A pesar de su caída en picado, la aniquilación de los judíos de Europa continuaba siendo una prioridad para los nazis. Para los aliados, la liberación de estos campos de la muerte no era una prioridad, sobre todo porque los informes que dieron los periodistas eran tan impactantes que mucha gente del oeste se negaba a creerse algo así. Cuando el corresponsal británico Alexander Worth entró en el campo de Majdanek en julio de 1944, inmediatamente escribió un artículo explicando cómo funcionaban estas máquinas de la muerte. La selección, las cámaras de gas, los crematorios, los huesos machacados como fertilizantes para las tierras de coles adyacentes. Pero la BBC y el New York Herald Tribune dudaron de la veracidad de su informe. Muchas ciudades liberadas por el Ejército Rojo ocultaban fosas comunes. Para los nazis, los judíos y los polacos no eran más que esclavos o fertilizante. A seguidas y para continuar con los trabajos de la noche, vamos a llamar al señor Jeffrey Oberman, quien va a hacer la lectura del Discord. Disculpa per la oración que escribí está en inglés. I'd like to say a prayer for
Holocaust Memorial, and then I'll say the Mourner's Kaddish in Hebrew. On this most solemn of occasions, we open our hearts, minds, and souls to you, our Lord, as we remember the 6 million, the indifference, and the evil, as we honor the heroes, the martyrs, the survivors, and the victims. We ask you to soothe our souls, to amplify our memories, to strengthen our resolve, and to hear our prayers. We ask for your presence in our midst, for healing, light, love to soothe and ease our pains as we commemorate the horrors that were committed not long ago. Please, O Holy One, be gentle with our souls. We ask you help us to forever remember the stories we hear, as tales of the atrocities are shared, as we re-encounter the unthinkable. We ask that these memories be strengthened and never fade, in the hope that those who remember the mistakes of the past will never repeat them. Please, O Holy One, amplify our ability to remember. We ask that you strengthen our will, that you help us to ensure that the world does not again see such monstrosities. We say never again, and we dedicate ourselves to this principle, to the idea that justice does not allow persecution, that genocide shall not be repeated, and that vigilance is the responsibility of freedom at all costs. Please, O Holy One, make manifest our resolve that these horrors remain but memories. We ask that you answer our prayers. We pray the call of evil falls on deaf ears, that those who fight for freedom and justice always prevail, that those who need protection do not become victims. We pray that the lessons we learn from this darkest hour of all humankind to better itself and to truly and nobly embody the idea that we are each made in your image. We pray for the souls of the millions and millions of victims of this brutality. We pray that we honor their lives and their memories by observing this day and by doing everything in our power and beyond to make sure that no such shadow again darkens our world. Above all, we ask for shalom, for wholeness and peace to be in our minds now and forever. Please, O Holy One, answer our prayers and bring us a world devoid of hatred, filled instead with peace. Ken Yehi Ratzon, may this be God's will, and may we all say together, Amen. Would everyone please rise for Mourner's Kaddish? Yitgadal v'yitgash shmei Rabbah, ba'al narich yirutei, v'amich malchitei, v'yatzmich porkenei, v'kirev meshichei, v'chayechen, v'yamechen, v'dachai d'chol b'tshira ba'agalav izman kariv imru Amen. Yehei shmei Rabbah mevarach la'alam ulmei almaya. Yitbarach, Yishtabach, Yitpar v'yitromam, Yitnaseh v'yithadar v'yithalel v'yithalal, shmei d'kuchar brichu. La'ela min birchata v'shirata, tushbachata v'nechamata, the amiran v'alma v'imru Amen. Tika bel slotam, uvahudon t'chol beit Yisrael, kadam avuhon di v'shmaya v'imru Amen. Yehei shama Rabbah min shamaya, v'chaim tovin alena v'al kol Yisrael v'imru Amen. Oster shalom bimromav, hu ya'aster shalom, alena v'al kol Yisrael v'imru Amen. Cuando los nazis arribaron al poder en Alemania y además en todas las zonas de Europa que dominaban, se evaluó en 9 millones de judíos la presencia en toda Europa. El Holocausto acabó con la vida de las 2/3 partes de esos 9 millones de judíos en Europa y terminaron asesinando vilmente, cruelmente, como ustedes vieron en el video, 6 millones de judíos. Para recordar, y como los símbolos ciertamente de recordación de esos 6 millones de judíos que perdieron la vida en esa masacre humana, vamos a encender 6 antorchas para recordar la nefasta época de la tiranía de los nazis y de la muerte
de tantos valiosos ciudadanos judíos. Para ello vamos a llamar a la alcaldesa de Sosúa, licenciada Ilana Newman de Azar, que viene acompañada de su padre, señor Avi Newman, al honorable embajador de Israel, señor Daniel Saban, al señor Joe Benjamin, representando la comunidad judía, a la doctora Michelle Rivas, representante de la Organización de las Naciones Unidas. Y es importante que se recuerde, y es importante la presencia de un representante de la Organización de las Naciones Unidas, que como organización era hija de la Sociedad de Naciones, que fue fundada en el año de 1919, y a partir de la terminación de la Segunda Guerra, de la Segunda Gran Guerra, entonces esa Liga de Naciones pasó a ser la Organización de las Naciones Unidas para garantizar que desastres como los que se produjeron en esa Segunda Gran Guerra no volvieran a ocurrir. Además, es el excelentísimo Monseñor Julio César Corniel Amaro, obispo de la diócesis de Puerto Plata, y el señor Johnny Strauss como representante de la comunidad judía. Invitamos a pasar al señor Joe Benjamin como representante de la comunidad judía en Sosúa. A finales de los años 30, mientras el terror nazi invadía Europa, el mundo libre, desde América hasta Australia, reforzaba las leyes restrictivas religiosas y raciales de inmigración. Mientras tanto, los judíos estaban siendo objeto de la más brutal persecución, perdiendo todos sus derechos como seres humanos. En 1938 se celebra la conferencia organizada por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, en Evian, Francia, para tratar de buscar una solución a los refugiados del nazismo. En esta conferencia, la República Dominicana, única entre todos los países asistentes, ofreció recibir hasta 100.000 refugiados judíos. Si este noble acto de esa pequeña nación hubiera sido copiado por las otras naciones presentes en la conferencia, el resultado del Holocausto hubiera sido sustancialmente diferente. En 1940 se firma el histórico decreto entre República Dominicana y la DOLSA, Dominican Republic Settlement Association, permitiendo la entrada de judíos al país y garantizándole la oportunidad de vivir sus vidas libres de toda discriminación, persecución, tanto ellos como sus descendientes. De acuerdo al artículo 1 dice, derechos de los colonos. La República Dominicana, de acuerdo con la Constitución y las leyes, garantiza por la presente a los colonos y a sus descendientes plena oportunidad de continuar sus vidas y ocupaciones, libres de molestia, discriminación o persecución, con plena libertad de religión y ceremonias religiosas, con igualdad de oportunidades y derechos civiles, legales y económicos, así como todos los demás derechos propios de seres humanos. Fueron las palabras del señor Joe Benjamin Jepper, representante de la colonia judía. La persona que me sustituye en este podio es una muestra de lo mucho que logró compenetrarse la comunidad judía con los nativos de la República Dominicana, porque hace ya muchos años que tenemos como alcaldesa del municipio justamente a una descendiente de los judíos. Con nosotros para honrar este podio, la alcaldesa municipal de Sosúa, licenciada Ilana Newman de Azar. Buenas noches. Honorable señor embajador de Israel, Daniel Saban, señora Michelle Rivas, representante de las Naciones Unidas, Monseñor Julio César Corniel Amaro, obispo de Puerto Plata, honorable vicealcalde, honorables concejales aquí presentes,
miembros de la comunidad judía, autoridades civiles y militares, autoridades eclesiásticas, invitados especiales, amigos de la prensa, público en general. La Asamblea General de las Naciones Unidas decide el 1 de noviembre del 2005, en la resolución 6007, designar el 27 de enero Día Internacional en conmemoración a las memorias de las víctimas del Holocausto. La fecha escogida corresponde al día en que el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, el más grande de los centros de exterminio nazi, era liberado por el Ejército Rojo en 1945. En Sosúa, y en este lugar tan especial, se realiza este acto de recordación a las víctimas del Holocausto, la barbarie de exterminio más infame que terminó con la vida de millones de hombres, mujeres y niños, sin dudas, el hecho más horrendo y abominable de la historia de la humanidad, en el que fueron exterminados 6 millones de judíos, la más enorme tragedia colectiva que sucedió en el mundo. Algunos de los rescatados y sobrevivientes de ese infierno hace más de 70 años, coincidiendo con el fin de la Segunda Guerra Mundial, dejaron testimonio escrito de ese profundo trauma que marcará por siempre la historia del mundo y guardará viva la memoria de los desaparecidos y del sufrimiento y la desesperanza de las víctimas de esa inhumanidad. Por la dimensión universal del Holocausto y porque la mayoría de esos testigos han fallecido, son razones suficientes por las que debemos educar y mostrar al mundo el total rechazo ante toda manifestación de racismo, violencia y antisemitismo. Reiteramos una vez más que hoy nos une el recuerdo en este nuestro pueblo de Sosúa, quien le abrió las puertas a cientos de judíos, producto de la persecución nazi, lo que nos obliga a decir que hay un antes y un después de su llegada a este municipio, de lo cual nos sentimos muy orgullosos y muy agradecidos. Por esto, en esta conmemoración y todos los días de nuestras vidas, la recordación es necesaria para no repetirla y decirles al planeta que todos ellos son la huella que dejaron los sobrevivientes del Holocausto. Millones de razones, 6 millones de razones para no olvidar. Dios le bendiga a todos. Fueron las conmovedoras palabras de la licenciada Ilana Newman, alcaldesa del municipio de Sosúa. Para los judíos, este pueblo, que es el municipio del país que más playas tiene, que es el municipio del país indudablemente con mayor belleza natural, este pueblo de Sosúa no tiene hospital. Ese es el agradecimiento que tenemos de los gobiernos de este país. Permitan la crítica política, porque hasta que no logremos construir el hospital, en cualquier foro en que tengamos participación, estamos obligados a hablar de esa irresponsabilidad. A seguidas, vamos a escuchar las palabras del honorable embajador, ya gran amigo de Sosúa, porque prácticamente ya va a haber que darle la nacionalidad sosuense al honorable embajador de la República de Israel, que nos sustituye en este podium, señor Daniel Saban. Pase adelante. Estimada Ilana Newman, alcaldesa de Sosúa, estimada representante de las Naciones Unidas, la señora Rivas, obispo, cónsul honorario, concejales, autoridades, miembros de la comunidad judía de Sosúa, permítanme en este evento solemne comentar, reflexionar. No es un discurso elaborado, preparado, sino más bien reflexiones que surgen sobre la marcha de una sensación, de un evento que estamos ahora presentes y participativos.
Mucha gente en diferentes partes del mundo en estos días van a participar a un evento similar que pretende realmente conmemorar, destacar lo que ha sido realmente para el pueblo judío la Shoah, el Holocausto, para la humanidad realmente un evento trágico, oscuro, sin precedentes y sin suficientes explicaciones. Pero creo que es momento para aquellos que no son muy cercanos a la evolución histórica de este gran masacre sistemático, planificado, ejecutado con todos los métodos de la ciencia y la tecnología de la época. Entender o conocer, creo, unas etapas, porque el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, no son un evento aislado, son un resultado de un proceso que demostró que movimientos políticos, que pérdida de lo que es el espíritu democrático de una nación pueden conducir a la pérdida de la libertad y más allá de la libertad, de la vida de la gente. La historia que no todos conocen y creo que es importante saber, que luego de la Primera Guerra Mundial, un alemán frustrado, artista frustrado, por decirlo así, Hitler, estuvo en su andadura a ubicarse en el seno de la sociedad, decidió escribir un libro, Mein Kampf, un libro que el que sabe alemán y sabe leerlo no siempre puede realmente encontrar una cohesión, pero es un cúmulo de muchas afirmaciones, muchos sentimientos frustrados, mucho odio y una visión clara que el objetivo principal es un pueblo disperso, un pueblo que está tratando de ser íntegro de la sociedad del siglo XIX y XX, del Renacimiento, para aportar su capacidad y su conocimiento, los judíos. Y Hitler escribió en su libro, dicen que fue en 1924, prácticamente un plan, apuntando que este pueblo y su presencia en Europa es lo peor y lo más peligroso para el futuro de esta civilización tan avanzada en aquella época. Los mejores poetas, los mejores filósofos, todos estaban ahí en el seno del pueblo alemán. Y ese hombre, luego de este libro, poco a poco empezó a ser activo políticamente, se integró a diferentes grupos. Yo no voy ahora a resumir toda la historia porque no quiero cansarlos, pero llegó a la etapa que en 1933 logró con su movimiento nazi a ganar el poder y inmediatamente de ser gobernante, canciller, empezó a destruir las instituciones de una democracia frágil que es la democracia de la República de Weimar. Y a partir de ahí inició la implementación de lo que él diseñó en su libro. Las leyes de Nuremberg, empezando a quitar identidad, ciudadanía, derechos, marcar que judíos no pueden ser comerciantes y tienen que
cerrar sus negocios, que no pueden ser estudiantes y profesores en las universidades, que no tendrán ningún espacio de cómo sobrevivir, era el inicio realmente de esta maquinaria que luego empezó a explotar. La noche de los cristales era el primer momento que demostró que este Satán, este monstruo, está cada vez continuando en su ejecución de los planes de la eliminación, ni otra palabra, del pueblo judío del seno europeo, del seno de Alemania y del resto de Europa. La noche del cristal era el momento que sinagogas enteras ardieron de fuego. Y era la demostración que la comunidad internacional, la reacción de la comunidad internacional y su indiferencia le dieron estímulo, que sí, él puede continuar. Hay algunos historiadores que dicen y que comentan que lo que mencionó el presentador de esta noche del evento, de que aquella conferencia de Evian en 1938, que está cumpliendo prácticamente 80 años, esta conferencia, con la reacción de los diferentes países, de todas las latitudes de la tierra, de decir, no podemos absorber más inmigrantes y refugiados, no tenemos lugar, no hay espacio, tenemos cupo limitado, con todos los argumentos, menos un país, la República Dominicana, que realmente demostró su disposición, pero única, y creo que Hitler ni sabía dónde se ubica. Como muchos que podrían realmente aprovechar esta opción, esa sugerencia, y no tienen la mínima idea dónde este pequeño país, tierra bendita en el Caribe, existe. Y los comentaristas y historiadores dicen que de esta indiferencia, de este rechazo de recibir los refugiados e inmigrantes judíos de aquella época, Hitler entendió que él puede hacer lo que quiere con los judíos. Nadie no le va a frenar. Y desde 1939, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, dio las órdenes al Gestapo, a la SS, a todas las fuerzas de la maquinaria nazi, alemán, que invadió a Europa del Este, donde hubo presencia masiva, miles de años, más de 1000 años, de judíos que vivían en miseria, en pobreza, en guetos, ninguna amenaza. Y él decidió que hay que borrarlos, quemarlos, de todas las formas de matanza. Y sus tecnócratas, sus asesores, en otra etapa de la guerra, en plena guerra, donde todavía no se sabía si él va a lograr el sueño del Reich por 1000 años, que era su proyecto visionario. Dedicó todos los trenes, todas las formas para ejecutar e implementar este plan satánico de lograr la eliminación de los judíos de Europa. Y en la conferencia de Wannsee, en 1942, se reunieron en una casa, en un encuentro secreto con Eichmann y los demás líderes del nazismo, para entrar a un plan final, lo que llamaba la solución final, el capítulo que va a lograr el objetivo en este mente satánico de Hitler. Realmente la marcha de
matar diariamente 24 horas en cámaras de gas por tanques, ametralladoras, lo que se podría realmente y lo que tenía rasgo de ser judío o algunos también que ya eran tercera, cuarta generación de descendientes de judíos y no pertenecían a la raza aria. Él decidió que ellos también tienen el destino de morir. Ese fue realmente lo que culminó hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, gracias a la coalición que hicieron las potencias de aquel entonces, Estados Unidos, la Unión Soviética y otros países, para lograr doblegar este monstruo y su poderoso fuerzas que lograron al final de la guerra, de un conteo de unas estimaciones demográficas, llegar a encontrar que realmente durante esta trayectoria 6 millones, tercera parte de todos los pueblos del mundo, de los 18 millones que se pretendía que vivían antes de la Segunda Guerra Mundial, terminaron con 12 millones y los 6 millones desaparecieron, se evaporaron. Y el objetivo de esta noche es realmente rendirle homenaje, valorar lo que han sido ellos para el pueblo judío mismo y para la humanidad, y que esta gran tragedia similar nunca más se repite. Estas velas encendidas son para conmemorar sus almas en los cielos, cerca del Todopoderoso, que en paz descansan. Y ahora voy al por qué esta fecha convirtió y quién la hizo. Quiero salir de lo que era el Holocausto y hacerle también un detalle que sea de conocimiento, de información. La decisión de Naciones Unidas, la resolución de Naciones Unidas que la alcaldesa mencionó, que ha sido hace más de decenas de años, es un resultado de un humilde diplomático israelí, Ronnie Adam. Acuerdan, es fácil recordar ese nombre. Ronnie Adam, hijo de una señora sobreviviente del Holocausto que integró al servicio diplomático de Israel, y que él le tocó el destino a trabajar en nuestra misión en Nueva York, nuestra misión diplomática en las Naciones Unidas. Y él se dio cuenta que Naciones Unidas está declarando, destacando diferentes fechas y fenómenos en memoria de tal o a favor de tal, y miró toda esta lista y se dio cuenta que Naciones Unidas, la Organización Mundial por la Paz, para evitar guerras, para evitar fenómenos como la Shoah judía, el Holocausto judío, no destacaron o no dedicaron ni un día, ni una fecha para este asunto. Y él empezó a trabajarlo con sus colegas, con los diferentes amigos que tenían las comisiones, y poco a poco empezó a salir el proyecto de resolución que realmente una persona humilde logró a mover mundo entero con la resistencia y la oposición del mundo árabe musulmán, para que Naciones Unidas no declaran un día así. Y al final se logró, y realmente Ronnie Adam, colega humilde que está ahora en Jerusalén, sepa que le rendimos a él un homenaje de respeto por ese gran esfuerzo. Y para culminar esta presentación, estas palabras emotivas que son parte de mi ser como diplomático que está allá
por finalizar su misión en la República Dominicana, país amigo, sincero amigo del Estado de Israel. Y la muestra es las 3 banderas que tenemos aquí. Cuando Naciones Unidas decidió declarar la resolución para crear 2 estados en aquella Palestina de la época, uno de los primeros países que votó a favor ha sido la República Dominicana, a la misma forma como era el primer país que declaró que está dispuesto a recibir aquí inmigrantes y refugiados judíos a establecer aquí. Y el resultado final de todo esto es la bandera del Estado de Israel, de un país que está por celebrar 70 años, en contra de todos los planes satánicos de Hitler. Y hoy día podemos con orgullo, en un evento tan solemne, finalizar este mensaje. Am Israel Hay. El pueblo de Israel vive, vivirá, y gracias al apoyo de sus amigos como el pueblo dominicano y otros miembros de la comunidad internacional. Buenas noches. Bueno, fueron las edificantes palabras del honorable embajador del hermano país de Israel, Daniel Saban. Y los que han tenido la oportunidad de leer Macam, Mi lucha, de Adolfo Hitler, podrían ponerle un segundo título al libro Mi lucha de Adolfo Hitler y ponerle el libro de los resentimientos y de las aberraciones psicóticas de un hombre neurótico, de un resentido social que fue apoyado por grandes hombres, aunque terminaron en la locura, como Friedrich Nietzsche, quien fue parte de los promotores de la aberrante eugenesia que pretendía la creación a través de procesos genéticos del superhombre. Para continuar con los trabajos de la noche, vamos a escuchar 2 piezas musicales a cargo del trío de cámara, del trío de cuerdas de Casa de Arte de Sosúa. Adelante.
Fuerte el aplauso. Eso es parte, eso es una muestra de los trabajos que en materia de arte se están realizando en Casa de Arte de Sosúa bajo la presidencia del artista plástico Adolfo Farrington, que está por ahí, y el auspicio del Ayuntamiento Municipal. Yo quiero que le den un fuerte aplauso a Adolfo. Hoy día Sosúa está considerada como la meca del arte y la cultura en toda la República Dominicana. Y en gran parte eso es debido al trabajo tesonero que se viene realizando en Casa de Arte de Sosúa. Fuerte aplauso para Casa de Arte. Permítanme leer esto que escribió Malka Rosenzal para abrirnos los sentidos de eso que fue el Holocausto y de los hermanos judíos caídos. Dice Malka Rosenzal: mientras yo esté entre los vivos, ustedes, mis hermanos Copol y mi madre Fanny, estarán menos muertos. Mientras mi nombre se eleva en los labios de mis hijas y mis nietos, ustedes, mis amigos de la niñez, Leibux, Pola, Locia y todo el resto, seguirán jugando conmigo en todos los juegos. Juntos nos repartiremos las migajas. Juntos entre las paredes jugaremos a las escondidas con los asesinos. Perdónenme, mis amados los muertos. Mientras yo esté entre los vivos, ustedes, hermanos míos, estarán menos muertos. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros.